Muy bienvenidos, ¿cómo están, comunidad? Día lunes 17 de abril, estamos ya en las 11:05 am aquí en la República Argentina. En otros lugares del mundo puede ser más temprano, más tarde. Un caluroso saludo a todos los que se están conectando, que ahora vamos a ir saludando, y a todos los que van a ver este programa en diferido, más que nada. Eh, Hoy tenemos un super programa, tenemos una super invitada, tenemos un super tema, así que nada, con todo. Vamos a ir saludando a la comunidad, voy a ir viendo los comentarios. Acá ya veo que hay muchos que se están conectando. En primer lugar, mi maestro Ariel Hernández, gracias Ariel por estar conectado. Gran parte de lo que de mi hoy se lo debo a Ariel, así que no me voy a cansar de repetirlo. Muchas gracias, Ariel. Mayla de León, ¿cómo estás? Bienvenida, amiga. Un saludo grande. Antonio Gutiérrez, firme, como siempre, desde el otro lado de la cordillera, en Chile. Fran Bastos, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel Ignacio Pastor, desde Perú, ¿cómo estás? Un cordial saludo para todos. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida desde Entre Ríos. Mate, los panzaverdes le dicen los entrerrianos. Vanessa Barbas desde Mar del Plata, ¿cómo estás? Bienvenida aquí de Argentina, ¿cómo andan? Bueno, muchos saludos a todos y a todos los que se van a ir conectando ahora en esta transmisión. Nada, saludarlos. La verdad, les voy a confesar algo antes de empezar el programa. Si alguien me decía que iba a tener estos primeros 4 meses del año como fueron, no lo hubiese imaginado. Nada de lo que yo había pensado, para bien, pero nada de lo que yo había pensado, sino que todo lo contrario. Así que nada, la vida te da sorpresas. Vamos a saludar a Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? Mi tocayo Jorge Zavala, que ahí lo veo. ¿Cómo estás? Bienvenido desde ahí, Brasilia. Y vamos a saludar a Marta, que también se está conectando. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos un super programa. Vamos a presentar a nuestra invitada. En este momento en España van a ser las 4, ya son las 4 de la tarde. Así que para los que no lo conocen, ahora se va a presentar. Vamos a dar una cordial bienvenida, muchos corazoncitos, likes y todas esas cosas. Vamos a presentar sin pérdida de tiempo a la señora Belén Morón. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Buenas, ¿qué tal? Estoy feliz, estoy feliz. Es un placer de verdad, Jorge. Ya te lo he dicho antes en privado y lo digo delante de todos vosotros. Estoy encantadísima de compartir este espacio. Bueno, estoy viendo por aquí comentarios. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este ratito con todos nosotros en este espacio maravilloso de Jorge. Y bueno, pues aquí abriéndome un poquito a todos vosotros. Es mi primer directo, estoy emocionada y bienvenida vulnerabilidad, bienvenida espontaneidad y bienvenida a la naturalidad. Excelente, excelente. Yo siempre, en todos mis programas, tengo dos preguntas para romper el hielo y de paso para que vos puedas aprovechar a que, bueno, entremos ya en calor, vamos calentando las turbinas. Así que contale a la comunidad que no te conoce o que ya algunos sí te conocen, pero algunos a lo mejor no. Contale quién es Belén Morón brevemente, cómo llegaste hasta aquí. Adelante. Bueno, pues soy Belén Moro, vivo en Barcelona, aunque soy de origen andaluz. Y ahí están mis raíces auténticas y de alegría, de resiliencia, de fuerza, de valentía. Todos mis ancestros están ahí. ¿Y por qué llego aquí? ¿Por qué llego a estar como invitada tuya? ¿Y por qué estoy aquí en LinkedIn en este directo? Pues la verdad es que como tú has presentado, ¿quién te iba a decir que ibas a estar hace 4 meses aquí? Pues yo digo lo mismo, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí hace 2 años que iba a estar aquí en un directo, digamos, contactando y conectando con tantísimas personas en directo y conectando con personas al otro lado del océano que jamás me hubiera imaginado? Y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hace 2 años dejé mi vida laboral, mi vida por cuenta ajena. Tengo 53 años en ese momento, actualmente tengo 55. En ese momento, aunque la vida me mandaba señales, no las intentaba escuchar, bueno, las obviaba.
hasta que realmente el aviso fue atroz, a raíz de una crisis tremenda de ansiedad, algo, algo del entorno de empresarial, por cuenta ajena. Toda la vida, pues con más de 30 años de experiencia en el mundo directivo, managers, CEOs, directores generales, presidentes, siempre ahí, pues petas y peté. Entonces tenía que tomar acción. Primero curarme y luego emprender. Excelente. Está muy bien. Ahora nos vamos a meter en tema, pero siempre hago la segunda pregunta, que nos podés contar también, no es Sí. obligación. Un momento amargo y un momento dulce de tu vida, el que vos quieras. De mi Adelante. vida, de mi vida en general o de mi vida. En general, puede ser profesional, personal, lo que a vos te sea más, que te venga a la Bueno, cabeza. yo creo que está vinculado y muy y viene muy al pelo, ¿no? A colación de mi vida profesional y luego explicar el por qué, ¿no? Pero el momento más amargo de mi vida en estos momentos y a día de hoy, siendo madre y siendo hija y siendo abuela, que hace 4 meses que soy abuela, mi momento Excelente. más amargo es el fallecimiento de mi mamá, sin lugar a dudas. Ok, Hace 1 año y medio. Fue un antes y un después y también eso me dio un impulso para estar donde estoy hoy. excelente. Bueno, ese es el momento amargo. Es el momento Son, amargo. No, pero son cosas lo digo con una serenidad, bueno, está donde tiene que estar y hasta ahí. Soy quien soy en parte a todo lo bueno y todo lo no tan bueno que heredé de ella, pero entre lo que heredé de ella era una gran líder. excelente. Momento dulce. Vamos. Momento dulce. Momento dulce, el más reciente, lógicamente, y jamás me lo hubiera imaginado el día que nació Gael. Además tiene un nombre muy potente y es muy potente, tiene una personalidad tremenda. Pero el momento más dulce también fue cuando me reconocí a mí misma, el salir del entorno en el que estaba era el mejor de los aprendizajes y que era una bendición. Excelente. Ahí fue el momento más dulce. Muchas gracias por compartir ambos momentos. Eh, sí, es todo un tema, la verdad, los dos, ¿no? Sí, sí. El momento lindo y el otro momento que, bueno, los dos forman parte de la vida y por eso siempre hago esta pregunta. Vamos a meternos en tema ya. Mm. Contanos un poquito para empezar a todos, cómo es esto, cómo empezaste tu proceso de liderarte a ti misma, a hacer porque siempre estamos hablando, ¿no? En las redes, acá en la red estamos hablando de liderazgo, de las aptitudes y de un montón de cosas, pero ¿cómo es esto de liderarse a uno mismo? Es muy curioso. Es muy curioso porque yo he estado toda la vida en entornos, como comentaba, en entornos directivos, ayudando y al lado y acompañando a líderes de todos los sectores, porque he tenido la gran suerte de compartir con muchos sectores diferentes. Y bueno, independientemente de que unos líderes fueran o jefes o directores generales, presidentes, llámalo como sea, ¿no? Todos fueran personas más o menos trabajadas emocionalmente, todos han sido mis maestros y gracias a ellos estoy aquí. Gracias a mi madre estoy aquí, gracias a mi padre estoy aquí. Pero llegar a esta conclusión y a mis ancestros, lógicamente, tengo una rama y tengo una parte bastante espiritual, como ya imagino que sabéis las personas que me seguís, pero soy muy agradecida a mis ancestros porque hicieron un gran trabajo para que todos estuviéramos aquí, ¿no? Y personalmente en mí, ¿no? Entonces, ¿cómo me empiezo a liderar? Yo creo que desde pequeña me empecé a liderar a mí misma. Me crié en una familia muy humilde, en el cual, pues bueno, pues por H o por B, es una expresión muy, muy española, pero lo intentaré explicar.
bueno, pues por activa o por pasiva, pues mis padres, cada uno tenía su rol, y ni mejor ni peor, simplemente era el que tenían. Y a mí me tocó, o yo asumí ese rol de ser, aunque soy la hija de, bueno, de hermana de la de en medio, digamos, ocupando el lugar de en medio, que tengo un hermano mayor y uno más pequeño, pero en lugar de tocarme el rol de hermana protegida, eh, digamos, como la niña mimada, etcétera, por la generación, estoy hablando. Sin embargo, me tocó, o yo quise asumir el rol de protectora, no solo de mis hermanos, sino de mi padre y de mi madre. Entonces, desde pequeña era como muy tiquismiquis, muy repelente, muy exigente, muy perfeccionista y además era bueno, la protectora de mis hermanos. Entonces, yo creo que desde ahí, y a pesar de luego de tener, bueno, sufrí pues bullying en el cole, pues yo era muy delgadita, era tremendamente, bueno, no sé, con el pelo así, con el pelo asado, bueno, estereotipos, ¿vale? Era hija de militar, con lo cual pues también tenía muchísimas historias en el colegio. Me crié pues lógicamente aquí en Barcelona, que es donde vivo actualmente. Y bueno, todo eso me llevó a que tenía que optar o adopto una actitud de líder o me comen. Es decir, es que no tenía otra opción. Entonces, como me dejé comer durante muchos años en ese entorno, un día, de la noche a la mañana, y no me digas el por qué, decidí tomar el rol y decir, no, aquí me planto. Y además recuerdo perfectamente el momento, si me dijeras ahora, me podría trasladar exactamente al momento ese, que tenía casi 18 años y decidí, pues aquí se acabó y aquí lidero mi vida. A partir de ahí fue cuando me mentalicé de que quería estar ahí en las empresas, ayudando, acompañando a los líderes, a los jefes, a los directores, a cuidar de las personas. Para que Excelente. no se tratara a las personas de la manera que se trataban como empleados, sino como personas. A lo Así largo es. de toda mi trayectoria personal, he luchado contra todos mis maestros porque me sentía como un pulpo en un garaje, anticipándome a mi época, cuidando del bienestar de esas personas, de esos equipos, de tener esa sensibilidad, de tener esa empatía. Mi despacho siempre estaba abierto, de hecho yo no tenía puerta, era abierto siempre, por la comunicación, por la conexión que yo quería dar más que otras tareas. De hecho, a veces me acumulaban tareas, me quedaba después del horario laboral porque siempre estaba atendiendo, ¿no?, a las personas pues, con todo mi cariño y simplemente con escuchar. Es que es tan fácil con solo escuchar, conectar. Y ahí, durante años y años, seguía en mi rol de estar en ese plano. ¿Qué pasó? Pues que cuando no eres coherente con tu yo interior, con tu esencia, con tu alma, llega un momento que, bueno, y estás cansada, entre comillas, de estar aguantando ciertos comportamientos que no tienes que aguantar, empiezas a poner límites. Entonces, cuando empiezas a poner límites, estos maestros ya te consideran un enemigo o una enemiga, y la actitud que antes era de buen rollo, pues ya empiezas como a molestar. Entonces ahí pues suceden una serie de acontecimientos. Esto ya sería para otro programa en cuanto a lo que es el maltrato psicológico en el mundo laboral. Y esto lo voy a obviar hoy porque no es el tema. Bien, Entonces suceden unos acontecimientos que me llevan a eso, ¿no? Entonces bien, a una bien. tremenda crisis emocional y de ansiedad y tal. Y bueno, definitivamente salgo de ese momento, salgo de ahí. Al momento se me cae el mundo,
pero luego fue lo mejor que me ha pasado en la vida, salir de ahí. Bien. ¿Cómo salgo de ahí? ¡Fua! Un proceso brutal. Ahora vamos ahí, ahora vamos a cómo saliste de ahí. Entonces, has tenido varios maestros con sus cosas, como todos tenemos, pero bueno, la conclusión es que también agradecimiento hacia esas personas que a lo mejor cambiaron su actitud hacia vos, porque gracias a todas esas personas estás hoy acá, que Exacto. quizás te han enseñado a través de actitudes que, bueno, a veces a uno le duelen, pero todo es una enseñanza, ¿no? La vida misma es una enseñanza. Antes de meternos en esto de que vos estabas contando, tenemos una pregunta acá, que es de Ariel, que dice, pregunta Belén, dice, ¿cómo fue el momento en que decidiste soltar y desarrollar tu desapego? Adelante. Wow. Ese momento fue tremendo y fue de liberación total. Fue de liberación total. Porque en el momento, es que es muy fácil decir soltar, pero realmente cuando sueltas, y no puedes explicarlo hasta que no lo experimentas. Entonces, en el momento que sueltas es cuando te escuchas, te reconoces y sientes. Pero sobre todo es cuando eres tú mismo. Entonces, cuando realmente solté, cuando yo me sentí yo y me permití el privilegio de escucharme y sentir lo que quería ser. Yo estaba viviendo, en realidad estaba viviendo como si fuera una película, un personaje en piloto automático, esto es lo que hay, y venga, va. Y estoy 5 años aquí, ahora voy a pasar a otra empresa, voy a otro sector, voy a coger experiencia aquí, pero realmente no estás escuchándote, no estás siendo, y realmente cuando eres auténtico, cuando escuchas a tu esencia, a tu alma, es cuando realmente, por lo menos yo es cuando sentí que soltaba. Excelente. Bueno, espero que esté contestada la pregunta. Ariel, Ariel. ¿está contestada? Ahora nos va a poner seguramente. Vale. Vanessa Barbas dice, transformar el dolor en éxito. Todo un tema también. Bueno, contanos, ahora sí, contanos un poquito lo que nos ibas a decir. Acá, bueno, no, todavía no. Vamos a otra pregunta. Dice Antonio desde Chile, dice, desde tu punto de vista, Belén, ¿por qué hay una brecha tan grande entre lo que se dice a nivel directivo, en los discursos, y lo que se hace en la práctica en cuanto al cuidado y bienestar de las personas que laboran en las empresas? ¿Por qué me ha Adelante. dicho tan grande? Por Están, miedo, absolutamente. están todos atentos a no aferrados a su silla, por decirlo de alguna forma, Totalmente, ¿no? totalmente, por miedo. Y aquí, pues bueno, aquí por lo menos en la experiencia está contestando ayer. Aquí por lo menos en todas las empresas en las que yo me he encontrado ha sido por miedo. De hecho, el miedo es transformador, es que no sé el por qué no enfrentarnos a esos miedos, precisamente no evolucionas cuando no te enfrentas a esos miedos. Yo, por ejemplo, antes de empezar, que estaba hablando pues con mi querido Ariel, contigo, os decía que estaba nerviosa y estaba pues con nervios y qué tontería, porque a mí me apasiona hablar, me apasiona conectar y hablar con las personas y bueno, pero claro, es mi primer directo y si no hubiera ese miedo, quiere decir que no me importa, que no lo voy a disfrutar, que no me va a emocionar. Entonces, para mí el miedo, todas las cosas que he hecho las he hecho con miedo y con pánico, hasta con un punto de temblarme las piernas por pánico. Entonces, jolines, enfrentémonos a ese miedo porque es maravilloso, ¿no? Y siguiendo con la pregunta de Antonio, por si quiere más inciso, todas las personas que he conocido y que están sentadas ahí en su asiento, su butaca del comité de dirección tan maravilloso, todas estas personas realmente, desde mi humilde opinión, no están siendo ellas. Están adoptando, pues como todos hemos pasado en un momento dado, pues por ese rol, ese personaje, ese actor,
y la película es el nombre de la empresa, ¿no? Pero a veces no se dan cuenta que la película es la vida y que no pueden repetir escena ni pueden repetir, no sé, acto o episodio, ¿no? Sí, eh, yo completando un poquito lo que decía ahí, lo que preguntaba Antonio, espero que esté contestado, Antonio, igual, yo creo que sí, pero una de las grandes también de lo que de esta disociación que plantea Antonio, también pasa por el tema de muchas veces ver al otro, a la otra persona que está conmigo todos los días, trabajando un montón de tiempo, dedicando un montón de horas, como una amenaza o como un adversario. Cuando en Ah, bueno, realidad total, total. eso no existe. O sea, existe en la práctica, porque por algo está haciendo la pregunta Antonio, porque Mm. está ahí, está instalado, pero en realidad lo que deberíamos comprender es que nosotros y las personas que están trabajando con nosotros no son ni amenazas, ni son... O sea, uno tiene que ir haciendo siempre lo correcto, no lo más fácil. Si no, uno está chocando contra sus propias ideas, obviamente, o sus valores, ¿no? Obviamente hay gente que no tiene valores, puede ser también, Sí, puede ya le está pasar. bien. Sí, ya le está bien. Sí, sí, pero eso Sí, estoy totalmente de acuerdo, con lo que dices, Jorge, porque yo, sobre todo, en una de las últimas experiencias mías profesionales, fue pues realmente eso. Había un malestar y había una sensación de miedo y de pánico que en lugar de departamentos en la empresa, parecía que había microempresas dentro de la propia empresa y que todos eran como enemigos, ¿no? Y dices, pero bueno, pero vamos a ver si todos tenemos el mismo, ¿no? Tenemos el mismo fin, estamos en la misma entidad, estamos, no sé, es que es algo muy curioso. Y realmente, después de salir de ese entorno, las personas que se quedaron seguían en ese entorno. Más pánico todavía, más pánico aún, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, las sensaciones son tremendas, pero pasa, ¿eh? Antonio, no sé si te hemos respondido, creo que sí, si tienes alguna, ahora quieres, lo va necesitas a alguna aclaración más. ahora lo va a poner. Acá Ariel dice gracias por tu respuesta, Belén. Gracias a Dios. Jessica Werrens desde Chile nos dice, pienso lo mismo, Belén, dice, los dos grandes motivos que mueven al mundo, el miedo y el amor. Muchas Totalmente. gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Lo Acá mi comparto. tocayo Jorge Zavala te hace una pregunta, dice Belén, ¿crees que todo líder ejerce el poder con honor y trabajo? Adelante. Ni hablar. Ni hablar. Desde mi experiencia, ojo, yo no estoy ni pretendo juzgar a nadie en absoluto, eso que quede claro. Yo hablo de siempre desde mi experiencia y de lo que yo me he encontrado. No, para nada, para nada. Podría poner, y se me están ocurriendo varios personajes de los que he tenido que realmente no, no, no. Mm, me quedo con uno que justamente es lo contrario, que era una bellísima persona y un ser humano extraordinario, y es de los pocos de los cuales sí sigo en contacto. Es decir, yo sigo en contacto con antiguos jefes míos que me felicitan y tenemos contacto y quedamos para comer de vez en cuando. Entonces me quedó uno que era justamente todo lo contrario, pero realmente en mi experiencia carecían, sobre todo de honor, de honor. Mira, qué Porque es fuerte, ¿no? justamente, y viene a colación de lo que tú has dicho antes, que a veces el que conectes tanto a las personas, por lo menos es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que en un momento dado eres la mano derecha y la mano izquierda, es muy delicado el puesto de secretaria de dirección, de alta dirección o de adjunta de dirección, porque, y aparte, si lo compaginas como directora de recursos humanos, que era el caso en algún momento de los que yo me he encontrado, era un poco estar, digamos, luchando entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, no es que me pusiera, ahora pongo el gorrito y voy a ejercer de directora de recursos humanos. Ahora me voy al despacho de mi jefe y voy a hacer... Es muy complicado. Entonces, esto produce pues justamente eso, ¿no? Una incoherencia. Pero yo pienso
que estos jefes o estos líderes que tienen falta de honor son precisamente su falta de autoestima y su falta de seguridad. O mira, Ariel lo está diciendo, carencias, exactamente. Sí, totalmente. Acá Julio nos comparte una cita de Phil Weiser que dice, vivimos en un momento de creciente odio y creciente demonización y todos nosotros en posiciones de liderazgo tenemos que reconocer que nuestras palabras importan. La legitimización del odio hacia las personas tiene que terminar. Por Sí. supuesto, yo, chicas y chicos, les voy a dar una sugerencia. Si alguna vez están en algún lugar de trabajo donde están todos rivalizando y compitiendo y haciendo zancadillas y todo eso, bueno, pongan el ejemplo del cuerpo humano. El cuerpo humano es una perfecta sincronización de diferentes órganos que trabajan cada uno cumpliendo su función. Y no se están atacando entre ellos, sino que están colaborando todos para que todo funcione y que nosotros tengamos vida, porque si no, no tendríamos vida. Así que eh, tratemos de ir hablando o de ir en nuestros lugares donde nosotros interactuamos habitualmente, de ir propagando este mensaje, ¿no? De que las cosas en realidad no estamos rivalizando o estamos, sino que tenemos que vernos, somos diferentes, cierto, pero somos iguales también. Así que eso era lo que quería decir y ya te doy el paso a vos, Belén. Eh, Ahora, dale, Belén, ahora después vamos a leer el resto de los comentarios, dale. Ah, vale. No sé Vale, si está. entonces, llegado a ese punto, continúo, ¿no? ¿Sí? Llegado a ese punto, en el momento en que ocurre todo, pues bueno, tengo dos opciones. O qué hago con mi vida, con 53 años, trabajando durante más de 30 años por cuenta propia, ahí por cuenta ajena, perdón. O me hundo en, literalmente, perdón por la palabra, pero es así, en la mierda profundamente de todo lo que había estado pasando. Y realmente fue un proceso y sigue siendo, porque yo pienso que el ser líder es un proceso continuo, pero no el ser líder como tal, sino el líder de tu vida, es decir, todos somos líderes de nuestras vidas. Y el no depender de nadie es, para mí, yo considero que es un líder, es decir, toda la vida había estado trabajando por cuenta ajena, con una nómina, con un señor jefe que me pagaba, entonces el hecho de tirarme a la piscina y encima con 53 años en un mundo económico, el entorno social, el entorno de todo, pues bueno, me he tenido que enfrentar a muchísimos miedos, a muchísimos factores que me han hecho evolucionar a pasos agigantados. Ha sido un proceso muy duro y el que diga lo contrario no me lo creo, lo siento, no es perfecto y no hay tips que te digan estos son los pasos porque luego los pasos no se cumplen de verdad y bueno, es el principal paso que di y que tenía que permitirme era el autoconocimiento, prioridad absoluta del autoconocimiento. Precisamente ahora lo veo 2 años posteriormente de todo ese proceso, lo veo que quizá todo o la mayoría de las cosas que me pasaron en su momento, si hubiera tenido un autoconocimiento total, no hubieran pasado o no hubiera permitido. Entonces eso es como principal elemento. Luego Bien. hay otros factores que si quieres me enrollo un poco más, pero bueno, yo te Ahora, quería decir, quería preguntarte a ti también, ¿no, Jorge? Que para ti también es prioritario. ¿Qué piensas tú al respecto? También es prioritario el autoconocimiento. sí, totalmente, totalmente. Obviamente nosotros, yo siempre les comparto así, estoy en un equipo de trabajo actualmente y siempre les digo, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, no se trata de- de los demás, sino que se trata de uno mismo. A veces es duro porque uno ve sus limitaciones o sus carencias o su parte, como lo quieren decir, su parte oscura, pero es necesario trabajar sobre eso, enfrentarlo y trabajar.
A mí me suena mucho eso del autoconocimiento porque estoy trabajando hace bastantes años con ese tema, con conocerme a mí mismo, porque en realidad yo, subjetivamente te lo estoy diciendo, me conozco apenas en una pequeña parte de lo que soy realmente. Imagínate tratar de conocer a otra persona. Harto difícil, ¿no? Eh, Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Y es más, O sea que siempre no- estamos, también mucha gente de la que está acá está hablando de ese tema, ¿no? Del autoconocimiento y de trabajar en uno mismo y de darle bola al cliente interno, que muchas veces nos pone el pie, o sea, nos ponemos el pie nosotros mismos y es muy importante. Sí, Eh, Acá Fran Bastos dice, una carrera profesional lineal es aprendizaje desde el apego. Lo tuyo, Belén, es crecimiento gracias a ese maravilloso desapego que practico mucho. Muy bien, muchas gracias, Fran. muchas gracias, Fran. Lorena dice, gran y valioso proceso. Eres valiente, Belén. Gracias, Excelente. querida amiga. Gracias, Lorena. Y acá Antonio dice, gracias Belén, muy de acuerdo. Cuando hay personas al mando del buque, cuando hay personajes al mando del buque, las cosas se complican, operan y gestionan desde el miedo. Eso en relación a la respuesta. Jorge Zavala dice, gracias por tu respuesta, Belén. Y acá Gracias, tenemos Jorge. a Marco Antonio que pregunta, ¿cómo crees que puedes inspirar y motivar a un equipo para que se comprometan con el propósito de la empresa y alcancen juntos los objetivos comunes de manera sostenible? Toda tuya. Vale, luego sigo con otros puntos que considero que desde mi punto de vista son importantes para que tomemos acción y en el momento en que decidí liderarme, ¿no? Decidir emprender, ¿no? Marco, gracias por tu pregunta potente, pero es tan fácil y tan difícil a la vez la respuesta porque es tal cual. Es decir, ¿cómo puedo inspirar y motivar a un equipo? Muy fácil. Bueno, muy fácil, ojo, lo estoy diciendo, y muy complicada a la vez. Primero tiene que haber un sentido de pertenencia. Tienes que crear ese sentido de pertenencia, ese vínculo, esa conexión entre todos. Primero tiene que haber esa conexión entre ese equipo y a partir de ahí podemos trabajar, porque si no, no es posible. No es posible, es imposible. Cada uno. Y no se trata, ¿eh? Y no se trata de que todos piensen igual, al contrario, tiene que haber ese respeto mutuo entre todos, que cada uno tiene un aporte y entre todos formamos ese puzzle maravilloso que es el aporte de todos, ¿no? Entonces, tiene que haber, pues eso, un conocimiento de cada uno del equipo y de hecho el proceso es así, es decir, cada uno se tiene que hacer un proceso de autoconocimiento. Ese autoconocimiento te da esas herramientas para que respetes, escuches, des y sirvas al equipo y desde ahí, desde ese lugar de respeto y amor, no solamente a los compañeros, sino al propósito de la empresa y los valores de la empresa, desde ahí es donde se forma esa cohesión y ese liderazgo, ¿no? Colectivo. Excelente. Espero que esté contestado, Marco Antonio. Acá Ariel dice, cuidado con lo que toleramos porque les estamos enseñando al mundo a cómo tratarnos a nosotros. Muchas gracias, Ariel. Totalmente, totalmente. Julio César dice, es correcto, estimado Jorge, al igual que Belén, la aplicabilidad de la filosofía Kaizen de la mejora continua de forma armónica y articulada. Muchas gracias. Acá Marco también tiene otra pregunta que dice, ¿cómo piensas equilibrar la eficiencia de la compañía con el bienestar y la satisfacción de tu equipo para lograr un crecimiento sostenible y una cultura empresarial saludable? Wow. ¿Cómo piensas Acá equilibrar la eficiencia de la compañía con el bienestar y satisfacción de tu equipo? bien afilado, Marco, ¿no? ¿Cómo piensas que? Parece que esté hecha la pregunta con permiso, ¿eh? Marco Antonio, no te lo tomes mal, ¿eh? Con IA, ¿eh?
Es difícil. Yo Equilibrar la eficiencia. antes de que vos de tu respuesta, Marco, mira, uno de los principales motivos, o por lo menos en mi experiencia, yo he visto en las empresas desintegrarse equipos completos por el tema del ego. Eh, el ego tiene muchísima preponderancia en todo lo que sucede, no solo en una empresa, sino en la vida personal de uno. Nosotros muchas veces estamos ante situaciones que a lo mejor nos gustan o no nos gustan, porque no les voy a decir nada nuevo, actualmente todo cambia muy rápido, y bueno, nosotros tenemos que ser esa pieza del puzzle que va cayendo y que según la situación tenemos que tratar de acomodar nuestra forma para encajar. A veces va a pasar que no, que es imposible encajar, por supuesto, no es que siempre se puede encajar, pero me estoy refiriendo más al punto del ego, ¿no? Que muchas veces nosotros nos mantenemos inflexibles en nuestra posición y no salimos de ahí. Y muchas veces es uno de los principales impedimentos. Disculpa, Belén, dale. No, no, Adelante. no, no, estoy de acuerdo contigo. El ego, las envidias, el posicionamiento, la falta de compañerismo, la falta de ver lo que he comentado antes, Marco Antonio, si no te contesto, me replicas, ¿vale? Pero la falta precisamente de esa unidad es que, vamos a ver, unidad en todos los sentidos, es que todos somos uno y esto no es así, esto es una filosofía de vida, es decir, eh, si yo estoy en una empresa, estoy en varios departamentos, todos esos departamentos hacen el crecimiento, hacen la mejora de esa compañía. Entonces, desde ahí, desde ese lugar de falta de cariño, de falta de amor, de falta de compañerismo, de falta de ética, de falta de valores, pues desde ese lugar es como podremos tener ese equilibrio. Excelente. Espero que esté contestada la pregunta. Vamos a ir redondeando con los puntos que hay que te dijiste que ibas a decir, porque ya estamos llegando, no, todavía no, pero ya estamos cerca del tiempo y me gustaría que bueno, nos vayas comentando un poquito esos puntos que quedaron ahí dando vueltas. Dale. Bueno, puntos más que nada son dentro de todo el proceso, ¿estoy diciendo algo, Marco Antonio? Dentro de todo el proceso es lo que yo saco como conclusión, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser otra persona, seguramente el proceso ha sido diferente o otras personas han seguido como mucho más a rajatabla, ¿no? Yo me he caído y me he levantado 1000 veces, he llorado muchísimo, he sufrido muchísimo, he tenido mucho miedo, he tenido pánico y no me avergüenzo, pero es que es así, es que la vida es así y en un proceso tan brutal y tan bestia, pues he sentido, he tenido mi economía tambaleando, he tenido que pedir ayuda cuando mi ego me decía toda la vida que yo era la que tenía que ser independientemente económica, donde durante toda la vida he sido independientemente una mujer trabajadora, y valiéndome por mí misma, ¿no? Es decir, pero ahí aceptas, aceptas y aceptas. Y cuando realmente aceptas es cuando empiezas a crecer y cuando empiezas a encontrarte realmente lo que tienes y el universo es como que no te doy 10, no, te doy 20, ¿no? Estoy hablando en genérico, en abundancia genérica, no hablo de abundancia económica, sino abundancia en general. Y a mí, pues bueno, mi actitud me ha ayudado muchísimo, me ayuda mucho el cambio de mentalidad, es decir, piensas de una manera cuando trabajas para los demás, cuando trabajas para ti misma. He tenido que enfrentarme a mis boicots internos de que un día me levantaba y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y no, a ver, permítete el lujo de que no te está presionando nadie, no tienes a un jefe aquí que te está machacando ni nada, permítete el lujo de que ahora estás en tu negocio y te puedes permitir eso, ¿no? La autoexigencia, el boicot, luego, ¿qué más? El cuidarnos emocionalmente y físicamente es primordial. A mí hay 2 herramientas que me han ayudado muchísimo porque evidentemente en todo este proceso he estado en tratamiento y no me escondo, tratamiento psicológico y en algún momento psiquiátrico, en el momento que salí de esa empresa. Y los dos motores han sido el yoga y la meditación, porque no quería recurrir a la medicación.
esto también es otra creencia, porque cuando es necesario, y desde aquí yo no estoy diciendo que vaya a misa ni sea sagrado el que la meditación y el yoga sean la única vía, pero a mí me han ayudado muchísimo a salir de ahí. Y no olvidemos también que a todo esto me he enfrentado también a un duelo que ha sido el fallecimiento de mi mamá, con lo cual pues todo eso me ha dado pues unas herramientas brutales que no únicamente me han ayudado a ser quien soy ahora, a liderarme a mí como persona humana, como ser individual pero colectivo, como ser humano, sino que me ayuda a estar en otro lugar y poder acompañar pues, a esos CEOs, líderes y managers. Excelente. Muchas gracias, Belén. Acá Noelia nos dice, hola, excelente conversación, Jorge y Belén. Muy buena la pregunta de Marco. Y dice, desde mi experiencia, mientras más bienestar y satisfacción se promueve en un equipo de trabajo, más eficiente es el trabajo de todos y de los equipos. Mauro Volati nos dice, qué rico escucharte, Belén. Gracias por desnudarte y regalarnos tus experiencias. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Acá Marta dice, el autoconocimiento es la base para poder crear y cambiar lo que sea necesario para ser nuestra mejor versión y poder ayudar, empatizar a los que nos rodean, empezando con el trabajo en equipo. Real, no lo que se dice y no se hace. Muy bien, muchas gracias por su aporte, Marta. Ahí hay un par de comentarios que son muy largos y que después Belén y yo los vamos a contestar cuando finalicemos el programa, porque si los pongo nos tapan a nosotros de tan largos que son. Muchas gracias, igual muchas gracias porque veo que son muy interesantes, pero muchísimas gracias. Y acá Hugo nos dice, toda prédica de las mejoras y las utilidades a lograr pro emprendimiento no analiza el factor emocional y salud mental de los protagonistas a integrar un equipo. Solo cataliza información y después el impacto es irreversible. Sí, es cierto, Hugo. Es un tema también para charlar ese, ¿no? Daría para hacer otro vivo. Estamos un poco, el tiempo es tirano realmente. Yo antes de darle las palabras de cierre a nuestra invitada, primero agradecerles porque se tomaron este tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias por todos los aportes, por todas las preguntas. Les agradezco un montón. Y quiero animarlos a que si quieren, si todavía no hicieron un vivo como acá, como Belén, que es su primer vivo y ni se notó. Excelente. Bueno, me contactan por privado y arreglamos una fecha. Y con gusto, la idea es que cada vez más de ustedes puedan hacer sus vivos, sus programas, que podamos ampliar la comunidad de LinkedIn, que hay mucha gente que tiene mucho para aportar y para decir, como nuestra invitada de hoy. Y nada, vamos a dejarle las últimas palabras a Belén Morón, que hoy lo ha dado todo. Belén, adelante. Bueno, antes de decir, digamos, como una pequeña conclusión, darte las gracias, Jorge. Vamos, se me has pasado el tiempo volando. Eres un gran conductor, eres un gran orador y eres un gran ser humano. Gracias a todos los que habéis participado, gracias a todos los comentarios de cariño, de aportes y de todo. Y bueno, yo como conclusión, pues animo, evidentemente se me ha pasado el tiempo, estoy aquí como si estuviéramos en una charla, sin pensar que hay nadie más, pero conectando con cada uno de vosotros. Y mi conclusión es muy sencilla, es que para mí no hay más, simplemente que te caes, te levantas, que no desistas, que sigas tu intuición, que sigas tu esencia, que desarrolles tu máximo potencial priorizándote, sintiéndote y sobre todo siendo tú, siendo coherente con lo que sientes. No intentes ser una máscara, no intentes ser un personaje, siéntete tú, realmente tú, y desde ahí liderarás. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que, como dijo Belén, se nos pasó. Fue un chasquido del programa, así que quiere decir que la pasamos bien. El lunes que viene vamos a estar con una invitada también muy especial,
con la señora Nancy Martínez desde México y vamos a hablar de un tema muy potente que es cómo crear empresas felices. Escucha bien, cómo crear empresas felices. Ella es una experta, es una CEO de una gran corporación y nos va a estar contando muchos de estos secretos que nos va a ayudar a ver que hay un cambio, que se viene un cambio y que, bueno, esto de que decía Antonio, ¿no? De que en los discursos es una cosa y en la práctica es otra. Bueno, ella nos va a decir que si bien en menor proporción, pero hay gestándose un gran movimiento. Así que los esperamos el lunes. Muchos aplausos para Belén, que hoy realmente se pasó, rompió todo. Y nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias. Bye Muchísimas bye. gracias a todos.